Como gigante, marica, no puede por lo Bueno, alto. entonces vamos a iniciar a compartir pantalla para empezar a trabajar. ¿Cómo me les fue con la lectura del material que está en nuestra plataforma? Muy bien. Bueno, entonces ya inició la grabación. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla, chicos. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, vamos a iniciar haciendo esta pequeña actividad para tener contextualizado el proceso de los algoritmos. Como nosotros, lo primero que debemos hacer es tener claro el orden en que vamos a desarrollar el algoritmo. Entonces, ustedes me van a ayudar a hacer esta tarea, ¿listo? Nos dice en esta actividad que vamos a organizar de manera correcta las instrucciones de un algoritmo que le No, el internet. ¿Qué le cayó? Se fue el internet. Se fue el Sí, internet. profesor, Fue el ¿me audio. escuchan? Además que se le cayó. Buenas, hola, hola. ¿Se fue el internet o qué? No, es que creo que se le cayó a la profesora. Yo creo que a la profesora se le fue el audio, ¿entendí? Ah, se fue. ¿Alguien de aquí ha podido abrir el de los algoritmos, el de PCIN, el otro programa? ¿Cuál? Es que piden dos, PCIN y piden otro. Ah, sí, sí, el otro es todo raro. Pues, es que ese otro programa es muy viejo. No, yo, Chicos, entonces, ¿me están escuchando? Sí, profe, yo. sí. Bueno, entonces les estaba indicando que para nosotros empezar a realizar algún algoritmo, lo primero que tenemos que sentarnos es evaluar el problema y saber cuál es el orden de lo que deseamos realizar. Para a la actividad del material anterior, de la clase anterior, teníamos expuesta una actividad. Esa actividad nos dice que organicemos de manera correcta las instrucciones de un algoritmo para poder identificar cuál es el proceso que se debe realizar para realizar una consulta en un cajero automático. Entonces, teniendo en cuenta estos ítems, ¿cuál sería el que debe ir de primero? Pero no está Profe, presentando puedes pantalla. compartir, no estás compartiendo. No, no está bien. Ah, qué pena. Sí. Con la caída del pantalla. Listo, entonces esta es la actividad. Vamos entonces, nosotros vimos el tema anterior, que fue la introducción a la algoritmetría, y vamos a organizar cuáles serían los pasos correctos para realizar este algoritmo. Pues de primero va a dirigirse al cajero. Dirigirse al cajero, muy bien. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Después Listo. El insertar la sexo. tarjeta. ¿Cuál Sí, sería el señor. segundo paso? El sexo. Insertar la tarjeta, no. El sexto. ¿Cuál? El sexto. El sexto.
Insertar la tarjeta, ¿seguro? Sí, seguro. Listo. Insertar la tarjeta, segundo. Tercero. Ingresar la clave. ¿Seguro? No, es el séptimo, solicitar la opción de consulta de saldo. Sí, yo creo que es esa también. Muy bien. ¿Cuál sería el cuarto? Ingresar la clave. Ingresar la clave, muy bien, sí señor. Después, La que está ahí ya, la de solicitar impresión del buzzer y después retirar el buzzer. y por último, Retirar la tarjeta. retirar la tarjeta. Entonces vamos a ver si está correcto. Estos son los pasos que planteamos. Muy bien, entonces eso es lo primero que nosotros antes de realizar cualquier algoritmo debemos estudiar el caso y saber cuál es el paso a paso que vamos a realizar para que el sistema lo tome de la manera correcta. Muy bien por el trabajo realizado en equipo. La idea es que hoy iniciemos la segunda temática del material que estamos viendo en nuestra formación. ¿Listo? Bueno, entonces el segundo tema que tenemos planteado es el análisis y la solución a los problemas aplicando algoritmos. Bueno, entonces, en la parte del segundo tema que estamos viendo, que es analizar la solución de problemas aplicando algoritmos, lo principal de esta temática es que nosotros, antes de cualquier situación, debemos analizar de manera exhaustiva cuáles son los pasos que vamos a realizar, qué inconvenientes se le ha presentado al cliente y qué es lo que requiere el cliente. Aquí en la metodología del algoritmo nos plantean, nos dan unos ejemplos que el primer ejemplo que nos dan es en la construcción de una casa, que al momento de la construcción de una casa, el ingeniero lo primero que hace es analizar el diseño, el terreno de la casa, realiza unas maquetas, ve cuál es la secuencia de cada uno de los procesos que debe realizar para empezar la construcción, hace la solución de los problemas para empezar con su trabajo a la obra. También nos dan un caso de los abogados. Los abogados, antes de realizar cualquier defensa para un cliente, lo primero que analizan es qué pruebas se tiene, va a elaborar un plan de cómo va a ser la defensa de este cliente, va a buscar argumentos y va a aplicar la defensa que su cliente necesita. En decir, para nosotros, en conclusión, para nosotros dar solución a un problema, se requiere una metodología donde busquemos una solución final a ese inconveniente o a ese problema. Para nosotros realizar un problema se maneja por medio de unos procesos. En este caso de nosotros que desarrollamos software, el desarrollo es a través de programas informáticos, donde nosotros utilizamos esas metodologías para darle solución a los inconvenientes que se le presenten a nuestros clientes, donde tenemos que conocer las funciones que puede realizar nuestra computadora y presentarla en esta misma fase. Hay 3 fases que son secuenciales y que son importantes para la elaboración del algoritmo y están representadas en la siguiente imagen. La primera fase que tenemos que tener clara es la fase de análisis. ¿Qué comprende la fase de análisis?
La fase de análisis comprende el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema que vamos a resolver? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es la necesidad que requiere esa empresa, esa institución? ¿Con qué datos contamos? ¿Qué datos se tienen para contribuir a la solución? Vamos a identificar los procesos y las operaciones que se tienen que realizar y vamos a buscar cuáles son las salidas o los resultados que se desean obtener de para esta solución. Después de que ya tenemos un análisis claro, pasamos al diseño, que es la elaboración del diseño del algoritmo. Entonces vamos a desarrollar con esos planteamientos que hicimos en el análisis, vamos a desarrollar el algoritmo y vamos a hacer la verificación si ese algoritmo es correcto, nos va a servir para los resultados finales que requerimos para dar solución a la necesidad o al inconveniente que se nos está presentando. Cuando ya tenemos que el algoritmo funciona, se verificó, pasamos ya a la fase de implementación. En la fase de implementación ya se hace la decodificación del algoritmo utilizando cualquier lenguaje de programación. Vamos a realizar unas pruebas, una depuración. Vamos a hacer la documentación de ese. Vamos a hacer la documentación de ese software que estamos desarrollando ya, la codificación. Vamos a hacer unas pruebas con el cliente, vamos a hacer las pruebas, vamos a hacer las correcciones y vamos a hacer la etapa de mantenimiento, porque ustedes saben que en la parte informática siempre estamos a la vanguardia, estamos haciendo constantes cambios y modernizando versiones constantemente. Entonces, la etapa de mantenimiento nos sirve para cumplir con este proceso. ¿En qué consiste la primera fase? Que es la de análisis. Consiste en que ustedes como programadores empiecen a tener claro cuáles son las preguntas que ustedes deben requerir para empezar a identificar y poder dar solución al inconveniente. Entonces, una de las preguntas que nos haríamos es quiénes van a intervenir, cómo interviene esto o cómo se comporta, cuánto, cómo lo hace, por qué y para qué se hace este proceso, ¿cierto? Es muy necesario que nosotros entendamos como futuros programadores, entendamos de manera clara cuál es el problema. Precisar cuáles van a ser las entradas, las salidas y los resultados de esos procesos con la información y los datos que nosotros podemos percibir de la necesidad que se requiere. Es importante siempre que ustedes indaguen otros aspectos que correspondan a la naturaleza del problema. Entonces, ustedes a medida de lo que se les presente pueden ir sacando otras interrogantes para dar solución y hacer la modelación de estos tipos de algoritmos. En la etapa de la fase del diseño, en esta fase corresponde básicamente a preguntarse cómo se va a hacer. Se van a referir al sistema que van a realizar la tarea que les están solicitando. Deben quedar bien definido el problema sin dar espacio a ninguna interpretación o alguna acción que deba hacer el sistema. Debe ser un proceso desarrollado con algoritmos y las siguientes actividades son obligatorias, sobre todo si se empezó a diseñar soluciones basadas en algoritmos y que no se cuenten con experiencia. Entonces, ¿cuáles serían esas actividades que son obligatorias? Entonces, la primera actividad es definir las partes del algoritmo, los pasos para el desarrollo del algoritmo, la representación del algoritmo. Entonces, aquí se va a definir la verificación del algoritmo, donde se debe aplicar una técnica. Las técnicas, hay algunas que se llama la técnica de escritorio de trazas,
que se trata en la validación y la verificación del algoritmo mediante la ejecución de algunas sentencias u operaciones que lo componen, que componen a este proceso para identificar si está funcionando. Y así determinar los resultados de salida a partir de una base determinada. Esto es obligatorio representarlo de alguna manera e iniciar el pseudocódigo para este tipo de representaciones. Notificación del pseudocódigo. Entonces, para expresar el contenido del programa de la computadora se necesita un lenguaje de programación donde ustedes pues se puede interpretar. Se debe expresar un mismo contenido en el lenguaje natural de la lengua español, empleando expresiones sencillas que simplifiquen y que se abreven. Listo, entonces aquí tenemos un ejemplo. El cliente pide que se desarrolle un programa de computadora que le solicite a un usuario un número y luego el sistema debe mostrar en pantalla el número digitado. Entonces, aquí nos dan las dos fases. Entonces, en la fase de análisis, el dato de entrada debe ser un número ingresado por el usuario, pero antes el sistema debe solicitar al usuario que lo ingrese al programa. De qué otra manera el usuario lo puede, el programa está esperando que sea ingresado, entonces por lo tanto es posible que la operación inicial dentro del algoritmo sea escribirlo en pantalla, entonces como ustedes lo diseñan, es donde ustedes van a solicitar que el usuario digite el número que desea ingresar. La segunda operación es la de recibir ese número desde el teclado del que se está digitando para ingresarlo al programa, donde este implica que debe definir un dato intermedio donde guardará ese valor y el cual se identificará el valor ingresado. Ya ocurre un primer problema para guardar el dato. Entonces hay otro proceso que tienen que ahí deben guardar ese dato que sea una variable y debe definir dónde se va a almacenar para así poder referirse a un dato ingresado dentro del programa. Por lo tanto, antes de empezar el algoritmo, se debe indicar al computador que reserve un espacio para que guarde un número entero. Una vez ya definida la variable, es posible que se refiera a ella, leerla desde el teclado y poder almacenar dicha variable. Por último, ya el sistema imprime el contenido de la variable o el dato ya y el cual puede dar fin al programa. Entonces aquí nos dan un ejemplo de cómo es el proceso que en el algoritmo se identifica el nombre del algoritmo y después se aclaran las variables que serán usadas e indicando el tipo de dato que se vaya a utilizar. Entre el inicio y el fin se deben escribir las diferentes acciones que realizará el algoritmo y usamos, en este caso, escribir para indicar que esta palabra se debe mostrar en un mensaje de pantalla y leer para recibir el dato desde el teclado. Se debe tener en cuenta que cada línea termina un punto y coma y el punto y coma indica lo que se está ejecutando en esa sentencia, que es una única operación, mientras lo que está en el inicio y en el fin agrupa varias sentencias que se ejecutan en un orden determinado. Entonces, después sí de hacer el algoritmo, pasamos a las pruebas de escritorio. Aquí les voy a compartir en su WhatsApp las pruebas, los pasos a pasos de las pruebas de escritorio.
Bueno, el ejemplo que nos están dando en este material es escribir un algoritmo que calcule el cuadrado y el cubo de un número que se introduce por teclado y mostrar el resultado para el cubo y para el cuadrado. Entonces, dentro de este análisis, ¿alguien me quiere colaborar con la lectura del análisis? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. María Fernanda, ¿me quiere colaborar con la lectura? ¿Quién dijiste, profe? ¿Señor? Sí, señora. Ah, bueno, María Fernanda. Gracias, María Fernanda. Listo. Pero, listo. Dice, análisis. Nuevamente el dato de entrada. Nuevamente el dato de entrada debe ser un número ingresado por el usuario y al igual que en el ejemplo anterior, se debe solicitar al usuario que lo digite. Antes de realizar las operaciones de elevar al cuadrado y al cubo, se necesita definir las dos variables que recibirán estos datos, el cuadrado y el cubo. Por lo tanto, el algoritmo debe definirlas antes de realizar las operaciones y asignarles a ellas los resultados. Una vez realizadas las operaciones, el algoritmo debe mostrar en pantalla el contenido de estas variables con un mensaje de texto que indique si es el resultado del cuadrado o del cubo. Las pruebas de escritorio permiten verificar que el pseudocódigo realice lo que se espera al resolver el problema. Sin embargo, por ahora es importante que a todos los pseudocódigos se les aplique al menos una prueba de escritorio o las que se consideren necesarias. La mayoría de las pruebas de escritorio se representan en una tabla, donde en cada columna se anotan las variables y condiciones si las hay, en el orden en que aparecen en el algoritmo. Para entenderlo, se tiene que recorrer línea a línea el pseudocódigo y así identificar tanto las variables como condiciones e ir anotándolas en la tabla de la prueba de escritorio. Es importante que en la tabla no aparezcan variables o condiciones repetidas. Y en la última columna se pueden anotar los datos de salida para entonces también anotar salida. Ejecutando línea a línea el algoritmo de la figura 3 y se va llenando la tabla como muestra la siguiente figura. Bueno, entonces aquí como miramos en la figura, nos pide que ingresemos el número. Por favor, ingresar el número. En este caso, se hace la lectura. ¿Qué número están ingresando? El 3, el 3. El 3, ¿cierto? Entonces estamos ingresando el 3. ¿Es un cuadrado? Entonces, si es un cuadrado, él hace la validación, que va a ser la entrada. Por la entrada, entonces, está haciendo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos daría el resultado? 9. Ajá, al cuadrado es 9. Y si es al cubo es 27. correcto. Entonces, vean. Entonces, aquí estamos haciendo la entrada. Si es el cuadrado, es multiplicar la entrada 2 veces, que es al cuadrado. Y si es un cubo, son 3 veces, ¿no? Entonces, la misma ingreso de la entrada se multiplica 3 veces, que es igual a 27. Entonces, hace la verificación. Escribe cuál es el resultado del cuadrado, cuál es el resultado del cubo. Ay. ¿Sí? Y así vamos realizando la tabla del algoritmo. También es posible realizar las pruebas de escritorio
a otras presentaciones del algoritmo, como son los diagramas de flujo expuestos y que se representan con algoritmos recomendados, en cada ejemplo representando la prueba de escritorio correspondiente. ¿Sí nos quedó claro este ejercicio? De la fase de análisis. Sí, profe. Sí, señora. Entonces, ¿cómo nos quedaría el diagrama de flujo? Entonces, vamos a mirar cuál es el diagrama de flujo. Una forma sencilla y fácil, pues, de representar el diagrama de flujo consiste en una representación de la manera gráfica, donde vamos a presentar el pseudocódigo con las sentencias y se representan con preposiciones en los diagramas de flujo que se muestra en la siguiente figura. Entonces, va a tener un inicio, que es el inicio del algoritmo. Por favor, digite, ingrese el número, que va a ser el mensaje que va a mostrar en pantalla. La entrada va a ser la lectura de ese dato o de ese número, en este caso, que vamos a ingresar. Sigue mostrando que va a ser la muestra del valor del número que se digitó y el fin, que es el final del algoritmo. Entonces, este es el diagrama de flujo para el ejercicio anterior, el ejemplo anterior. Nos dice aquí que es ideal revisar siempre la infografía sobre las ventajas de la representación de la gráfica de un algoritmo a través del diagrama de flujo. Entonces, nos dice que cuáles son esas ventajas. Aquí está el archivo, lo podemos descargar para conocer cuáles son esas ventajas. Entonces, la primera ventaja es que vamos a aprender a programar. La segunda ventaja es el aprendizaje visual. La tercera ventaja es representar ideales. Y la cuarta ventaja es la interrelación de interdependencias. Y la quinta es la representación de instrucciones y la sexta, el compuesto de decisiones lógicas. Estas serían las ventajas de un diagrama de flujo. Entonces, estas las podemos descargar también para conocerlas. Ahí ahorita ya se las envío a su WhatsApp. Bueno, entonces la representación gráfica en la figura 3 nos van a mostrar ya el cálculo del cuadrado y el cubo del número que se digitó desde el teclado para mostrar su resultado. Entonces, ¿cuál sería ese diagrama? Entonces, el inicio, vamos a ingresar el número, él va a leer el número, al leer el número va a aplicar ya una operación que es la multiplicación de ese número que se ingresó, se multiplica. Si es un cubo, va a ir 3 veces, si es cuadrado 2, si es cubo 3, se va a digitar, se hace la operación. Si es un cuadrado, pues nos va a arrojar cuál es el cuadrado, nos va a mostrar el cálculo de ese número que se digitó, o si es el cubo, nos va a mostrar el resultado que se obtuvo al realizar la operación del cubo. Y va a finalizar nuestro diagrama de flujo para este ejemplo. La Organización Internacional para la Estandarización, que es la ISO, son las siglas en inglés, es el Instituto Nacional Americano de Estandarización. ANSI es sus siglas en inglés, que son los encargados de estandarizar los símbolos que han sido mayormente aceptados desde el año 1985 con el fin de la utilización de símbolos diferentes para la representación de procesos iguales. Aquí vamos a ver también que dentro del diagrama de flujos también hay unas figuras ya establecidas que son las siguientes. El inicio, que está representado por este óvalo, se utiliza para indicar que es el inicio y el fin de un diagrama que solo se puede dar salida en una línea de flujo y al final solo puede llegar una sola línea.
Aquí en la segunda figura, que es un rombo, es la decisión. La decisión se representa con un rombo donde se va a indicar la comparación de los datos. Y dependiendo de ese resultado, ya sea falso o verdadero, se debe tomar una decisión. Y este va a tener un camino del diagrama u otro camino. La entrada general está representada por esta forma, que representa la entrada, la salida en general, y se usará para las entradas. La segunda está en la iteración, está representada para la instrucción de grupos o instrucciones que deben ejecutarse varias veces. Entrada al teclado es la introducción de datos desde el teclado, que indica que el computador debe esperar que el usuario digite o teclee el dato que requiere guardar o de la variable constante que desea obtener. La salida o la parte impresa está representada por esta figura y que indica la presentación o varios resultados de forma impresa. Llamada a subrutina es la que indica la llamada a una subrutina o procedimiento determinado. Salida de pantalla es la introducción de representación de mensajes o resultados en pantalla. La acción o proceso general es la que indica la acción o la instrucción general que debe realizar el computador, los cambios de valores, las variables, las asignaciones, las operaciones aritméticas que va a realizar. Los conectores que indican el enlace de dos partes de un diagrama dentro de la misma página. Los flujos están representados por estas flechitas y es el que indica el seguimiento lógico del diagrama. También indica el sentido de la ejecución de las operaciones. El conector es el que indica el enlace de las dos partes de un diagrama de páginas diferentes. La elaboración de los diagramas se puede representar como un diagrama de flujo, donde se deben tener en cuenta los principios para la elaboración. Entonces aquí, dentro de las herramientas que nos recomiendas, pues ellos ya tienen toda esta parte de los diagramas, todas las sentencias y todas las operaciones que hacen al momento de utilizar estos programas para que ustedes puedan elaborar sus algoritmos. Una de las herramientas es Draw.io, que lo pueden conseguir a través de este enlace, donde pueden usar a través de su correo de Gmail. Ya el correo Micena no funciona, este dominio de Micena ya no está funcionando, solamente los que tengan pues Gmail pueden acceder a él y poder realizar un diagrama de flujo. Entonces aquí nos muestran las herramientas que contamos, todos los datos del diagrama de flujo para que ustedes puedan obtener o elaborar su diagrama de flujo. Aquí nos dan otras herramientas disponibles y nos dan otros enlaces también para los que necesiten pues hacer la descarga y poder utilizar. Aquí también está para que puedan hacer el diseño y la depuración de los algoritmos en pseudocódigos con Pershing, disponible también en este link. ¿Listo? ¿Cuál es la identificación de palabras reservadas? Entonces, uso de la identificación y palabras reservadas. ¿Alguno me quiere colaborar? ¿Uno de los niños, por favor? Pues yo lo hago. No, ¿ya no lo leímos? Listo, ya está aquí habilitado. Uso de identificadores y palabras reservadas.
En la evaluación de diagrama de flujo o algoritmo muchas veces se necesitan datos auxiliares. A continuación se definen algunos de estos tipos de datos auxiliares. Los identificadores son nombres que se dan a los elementos utilizados para resolver un problema y poder diferenciar unos de otros. De acuerdo con López, en 2009, al asignar nombres identificadores a variables, constantes y procedimientos se debe tener en cuenta algunas reglas, a saber, las reglas siguientes son, pueden estar formadas por combinaciones de letras y números, saldo mes, salario, fecha, dos, etcétera. El primer carácter de un nombre debe ser una letra. La mayoría de los lenguajes de programación diferencian las mayúsculas de las minúsculas. Los nombres deben ser mnemotécnicos. Con solo leerlos se puede entender lo que contiene. Debe ser muy descriptivo. No utilizar abreviaturas a menos que se justifiquen. Es conveniente utilizar una sola palabra para nombrar páginas, controles, variables, etc. No utilizar caracteres reservados como el por ciento, el más, la división, menor que, etc. Tampoco letras acentuadas, A, E, I, O, U. No utilizar palabras reservadas por los lenguajes de programación. Ejemplo, listar los identificadores usando en los algoritmos previos. Tenemos la solución. Solución. En un algoritmo de imprimir un número entero usando el identificador de entrada para representar el número digitado. En el algoritmo de imprimir el cuadro y el... Que siempre las personas pueden moverse primero que la adquisición y la matrícula eran gratis. ¿Qué pasa, Chiver? Antes. ¿En qué iba? En el algoritmo de imprimir el cuadro y el cubo de número entero empleado en el identificador de entrada para representar el número digitado, el identificador cuadrado para representar el valor del cuadro de entrada y el identificador cubo para almacenar el cubo de entrada. Todos los lenguajes de programación tienen unas palabras para nombrar sus comandos, instrucciones y funciones. Para las palabras no se pueden usar como indicadores. En PCI En PCI se me representa mejor esto que estamos diciendo, ¿no? Es de la representación gráfica de los algoritmos. Cuando uno lo hace en pseudocódigo y lo pasa a gráfico, pues queda mejor representado. Em, Variables. Para los algoritmos con diversos conjuntos de datos iniciales, se debe determinar una independencia entre los datos iniciales de un problema y la estructura de su solución. Esto se hace mediante la utilización de variables, cantidades que suelen emplear y que durante la ejecución del algoritmo puede tomar cualquier valor de un intervalo de valores posibles. Las variables son espacios de trabajo, contenedores, dispuestos para almacenar datos, valores. El valor de una variable puede ir cambiando en algún paso del algoritmo o permanecer sin cambio. Por lo tanto, el valor de una variable es el último valor o dato asignado a esta. En la figura 6, las variables eran los indicadores cuadrados y cubos. Las constantes. Se crean de la misma forma que las variables, a diferencia que procura su definición o creación al inicio del algoritmo, las constantes consisten en datos que, luego de ser asignados, no cambian en ninguna instrucción del algoritmo. Puede contener constantes matemáticas, por ejemplo, pi. Contenedores. Un contenedor es una variable que están en ambos. Contadores. Ah, qué pena. Contadores. Es una variable que están en ambos lados de una asignación, a la derecha y a la izquierda.
interna a las que se le suma un valor constante. Es necesario haberla iniciado al principio del algoritmo, ya que es hacer leído su contenido. Va a ser leído su contenido. Ejemplo, definir un contador llamado contador se incrementa en una cada vez 3 veces. Acumuladores. Los acumuladores son una versión ampliada de los contadores. Tienen las mismas características que un contador, excepto el valor que se va incrementando no es constante, sino que es un valor variable. Operadores y jerarquía de los operadores. Gracias, Jan. Brian, ¿nos puede ayudar aquí con la siguiente presentación? Sí, profe. Operadores y jerarquía. Los operadores son símbolos que sirven para manipular datos y en un algoritmo es necesario dejar un espacio en blanco a cada lado del signo aritmético. Los operadores y las funciones que realizan se clasifican como se indica a continuación. Aritméticos permiten realizar operaciones entre datos de tipo numérico y dan como resultado otro valor de tipo numérico. Ejemplo, producto multiplicación es con asterisco, división con barra lateral, suma con símbolo de suma, resta con símbolo de resta y asignación con símbolo de igual. Alfanuméricos permiten operar con datos de tipo carácter, que son letras o cadenas de texto. La mayoría de los lenguajes de programación admiten el operador más para realizar la concatenación, la unión de caracteres o cadenas. Relacionales permite la comparación entre datos del mismo tipo de dato y dan como resultado dos valores posibles, verdadero o falso. Los ejemplos son el igual, el menor que, mayor e igual que. Lógicos, posibilidad de evaluación lógica de dos expresiones de tipo lógico y dan como resultado uno de dos valores posibles, verdadero o falso. Ejemplo, negación, conjunción y disyunción. Jerarquía de los operadores. Las computadoras ejecutan los operadores en un orden establecido. Y el siguiente es el orden para ejecutar operadores. Primero, paréntesis, se ejecutan primero los más internos. Signo negativo, si un valor es positivo o negativo. Potencias y raíces, productos y divisiones en este mismo orden. Sumas y restas, concatenación, relacionales, negación, conjunción y disyunción. El siguiente ejemplo permite comprender mejor la jerarquía de las operaciones. Orden 1, operación 7 más 8 y la explicación. Primero que todo, lo que más valor tiene en la jerarquía son los paréntesis, de manera que, y en particular los más interiores de esta forma, el computador se interesará en resolver primero el contenido de 7 más 8 y el resultado será 15. De esta forma, la expresión queda reducida a, ¿cómo? 2 más 5 por 16 más 3 elevado a la 2, dividido 4 más 5. Ah, 2, 3 elevado a la 2. De la expresión resultante, luego de la operación 1, se observa que nuevamente hay un paréntesis por reducir, de manera que la computadora intentará resolver su contenido primero, como dentro del paréntesis está la expresión de elevar al cuadrado el número 3, que tiene como resultado 9, la expresión resultante sería 2 más 15 por 16 más 9, dividido 4 más 5. 3, 15 por 16. De los paréntesis de la expresión,
resultante, la operación de más jerarquía es la multiplicación 15 por 16, que tiene como resultado 240. La expresión resultante sería 2 más 240 más 9, dividido 4 más 5. Paso 4, 2 más 24 más 9. De la expresión resultante, el que tiene mayor procedencia es el paréntesis. Por lo tanto, la suma aritmética de su contenido data como expresión resultante 251 dividido 4 más 5. 251 dividido 4. De la expresión resultante, el operador de mayor jerarquía es la división y da como resultado 62.75. Que en la siguiente operación se le sumará el valor de 5, la expresión resultante será 62,75 más 5. Y ya, pues la operación final queda 67,75. Gracias, Brian. Entonces, en esta parte de la jerarquía de cómo se maneja internamente, esto también lo hace en cualquier programa de informático, por ejemplo en Excel, tienen casi esta misma jerarquía. Entonces ustedes deben tener en cuenta que cuando estén realizando soluciones matemáticas, deben tener en cuenta el orden de la jerarquía que ellos tienen. Aquí nos dio el paso a paso, los 6 pasos de cómo fue el sistema teniendo en cuenta su jerarquía, resolviendo para obtener el último resultado que fue 67,75, teniendo en cuenta cada uno de que en los signos, en los paréntesis, el elevado sí tienen un nivel de jerarquía donde se realiza ciertos pasos, primero esas operaciones y poco a poco las que tienen menos nivel, en este caso que es la suma o la resta, fue la última que se desarrolló dentro de esta operación aritmética. ¿Listo? Entonces aquí nos dan unos ejemplos de cómo se desarrollaría dentro de este ejemplo. Pues lo primero que se va a hacer es la operación en paréntesis y continúa con el resto del proceso de ejecutar sus secuencias. Entonces, bueno, entonces esta parte es la parte del análisis. Vamos a ver un poquito ahorita del diseño. ¿En qué consiste ya el diseño? Entonces, ¿quién tenemos? A Juan David, ¿nos quiere colaborar, Juan David? Bueno, Juan Cori, ¿nos quieres colaborar? Sí, profe, estaría bien. El algoritmo resultado del análisis se puede ver en la figura 8, en la que están representados tanto el diagrama de flujo como en pseudocódigo mientras se están aprendiendo a diseñarlos. Es importante hacer los algoritmos en diagrama de flujo y en la medida que se va adquiriendo experticia con la representación de pseudocódigo, es más conveniente hacer esta representación en razón de la velocidad a la hora de diseñar. Bueno, pues ahí muestran los algoritmos. Inicio, después declara un divisor, la base, la altura y el área. Después dice que el divisor es igual a 2. Después menciona base, altura. Y después dice que el área es igual a base por altura. Entonces, área y final. Y dice algoritmo área de un triángulo. Var, bueno, ahí pone entero, divisor, el divisor como número entero, real área, real base, real altura, inicio. Bueno, ahí dice que para el divisor sea 2, escribir
escriba la base, leer la base, escribir, escriba la altura, leer la altura. Entonces el área sería igual a base por altura dividido en el divisor. Entonces escribir el área y fin. Del diagrama de flujo y el pseudocódigo se puede notar lo siguiente. El identificador del área no tiene tilde por la razón antes mencionada. El tipo de dato real hace referencia a que es un número que no solamente puede contener un número entero, sino también un valor con cifras decimales. Estructura condicional. Es importante prestar atención a las estructuras que utilizan para resolver problemas y poderlas reconocer para lograr mayor control sobre la solución planteada. La estructura condicional se emplea para indicarle al computador que debe evaluar una condición y, según el resultado, ejecutar el bloque de instrucciones. La forma más común está compuesta por una condición que se evalúa y dos bloques de instrucciones que se ejecutan, uno cuando la condición es verdadera y otro cuando la condición es falsa. Ejemplo. Un aprendiz aprueba un examen cuando la calificación de este es mayor o igual a 3. Elaborar un algoritmo que pida al usuario una calificación, aplicar el criterio de aprobación e imprimir aprobado o reprobado según sea el caso. Bueno, diseño. En anterior análisis se contemplaron los datos de entrada, datos auxiliares, variable, operaciones, impresión en pantalla, lectura de datos e impresión de pantalla de resultados. Pero son muchas las palabras usadas en el análisis, por lo tanto lo abreviamos con el siguiente código que posteriormente se explicará. Entonces, inicio, calificación. Si la calificación es mayor o igual a 3, aprobado. Si no, reprobado. Bueno, y final. Y bueno, algoritmo calificación del usuario. Var real calificación. Inicio, escribir. Escribo la calificación. Leer calificación. Si calificación es mayor o igual a 3, escribir aprobado. Si no, escribir reprobado. Fin, sí y fin. Ejemplo. Escribir un algoritmo en donde se pida la edad del usuario. Si es mayor de edad, debe aparecer un mensaje indicándolo. Análisis. Formular el problema. El problema consiste en solicitar al usuario su edad y mostrar un mensaje si es mayor de edad. Resultados esperados. Mostrar un mensaje si el usuario es mayor de edad. Datos disponibles. La edad ingresada por el usuario. Restricciones, ninguna. Procesos necesarios, solicitar al usuario que ingrese su edad y evaluar si es mayor o igual a 18. En caso de ser verdadero, mostrar el mensaje eres mayor de edad. ¿Cómo se...? Bueno, estructuras de iteración o repetitivas. Las estructuras iterativas o de repetición permiten ejecutar una o varias instrucciones, un número determinado de veces o indefinidamente hasta que se cumpla una condición. Esta estructura ayuda a simplificar los algoritmos. En programación existen como mínimo dos tipos de estructuras repetitivas, las cuales tienen variantes en los diferentes lenguajes de programación. La característica común es que ambos tipos permiten ejecutar una o varias instrucciones. Un número conocido de veces, estructura para o for. Vamos a ver primero el ejemplo del diseño del que acabo de leer, del mayor de edad. ¿Listo, Cori? Sí, señor. Entonces, inicio, edad. Si la edad es mayor o igual a 18, él es mayor de edad.
usted es mayor de edad. Final. Y algoritmo, edad del usuario, var, real edad, inicio, escribir, escribo la calificación, leer, edad, si la edad es mayor o igual a 18, escribir usted es mayor de edad, fin, sí y fin. Si la edad es menor a 18, ¿qué está haciendo ahí, chicos? Según el pseudocódigo. Bueno, Finaliza la ejecución. Excelente, María Fernanda. Sí, señora. Si usted digita una edad inferior a 18, no va a arrojar el mensaje, sino que termina, finaliza de una vez. ¿Listo? Entonces, muy bien. Esos son los ejemplos de los algoritmos de manera sencilla, cómo se van elaborando. Tanto el diagrama de flujo como su pseudocódigo, que es lo que nos están pidiendo en este proceso. Entonces, dentro de este material, pues nos van varios ejemplos para poder ir interactuando e ir mecanizando varios de los diseños que estamos haciendo. Bueno, entonces esta es pues la idea era trabajar hoy lo que comprende al tema de análisis y solución de problemas utilizando los algoritmos para que ustedes mecanicen. Aquí hay otro material para seguir leyendo. La idea es que mañana nos conectemos a la misma hora. Ahora de una vez les dejo el mensaje y les creo el link para reunirnos mañana a las 7. Sí es posible que todos estén, los que estamos conectados. Hoy se conectaron 10 personas. Sí, profe, en mi caso yo sí puedo. Sí, sí, señora. Listo, igual las grabaciones quedan. Aquí estamos dejando todas las grabaciones porque la idea es ir avanzando este material. Entonces vamos a dejar este tiempo para inquietudes, no sé, han leído más el material, que nos pongamos al día. Mañana vamos a trabajar el siguiente tema. Mañana vamos a iniciar con la codificación de algoritmos y si alcanzamos a manejar el diseño de las interfaces. ¿Listo? No sé entonces qué inquietudes tenemos en relación al tema visto el día de hoy. yo tengo una duda con los trabajos. Sí, Brian, sí, señor. Es que me gustaría ver si puedes explicar bien el trabajo número 3 y el trabajo número 4. De esta guía, ¿sí? Sí. Sino que la guía no están como tan claros pues para mi concepto. Es interfaz gráfica. Bueno, entonces está dividida. Si quieren, lo podemos ver de manera más fácil, también lo pueden ver en el cronograma. Ustedes también aquí, dentro del material, tenemos el cronograma. Dentro del cronograma están enmarcadas todas las actividades que ustedes deben ir desarrollando y en los tiempos. Entonces, para esta actividad, listo. Entonces, tenemos una primera actividad que es realizar un taller de estructuras del control de solución de algoritmos. ¿Qué es esta actividad?
Listo, entonces, ¿qué nos pide aquí? Se debe plantear el anexo, que es la estructura de control, donde van a resolver unos problemas básicos de programación. Van a identificar los conceptos de las variables, lo que acabamos de ver, los conceptos que acabo de leer, Cory, las variables, las condiciones y realizar las pruebas de escritorio, los acumuladores. Van a realizar en cada una de estas situaciones, se deben utilizar algunas herramientas como DFD y PCI, para realizar los diagramas de flujo. Entonces, cualquiera de estas dos herramientas son opcionales para realizar los diagramas de flujo y presentar el pseudocódigo, que fue lo que vimos hoy. Diagrama de flujo con su pseudocódigo. Realizar las pruebas de escritorio. Las pruebas de escritorio es que ustedes se den cuenta que cada uno de los procesos estén funcionando de la manera adecuada, como nos lo mostró en el ejercicio, en el ejemplo del cuadrado y el cubo, ¿sí? ¿Qué deben tener en cuenta para este ejercicio? Deben reconocer los conceptos de programación básica vistos, analizar cada uno de los ejercicios del taller, usar herramientas para la creación de diagramas de flujo y pseudocódigo, saber cómo se debe realizar la prueba de escritorio y conocer cómo funciona. Disculpe un momentico. Listo, entonces, ¿qué lineamientos, Brian, se deben tener? Entonces, ¿cuáles son los lineamientos generales de esta entrega? Debe tener el taller con la estructura de control de soluciones de algoritmos, debe presentarlo en formato PDF en Word, debe subirlo con el nombre correspondiente y esa es la tarea que tiene que resolver. Ustedes van a escoger varios problemas similares a los que nos dan en el material, en el ejemplo, y van a aplicar todo lo que hemos visto. Entonces van a hacer los algoritmos, van a hacer el pseudocódigo, teniendo en cuenta todas las herramientas que hemos visto, ¿sí? Los conceptos básicos, demostrando la verificación que es a través de la prueba de escritorio y mirar que realmente tenga la funcionalidad de lo que ustedes requieren, pues dar solución al problema que nos están dando. ¿Sí le quedó claro ahí un poquito, Brian? Profe, no, es que eso no son, o sea, es el tercero y el cuarto. Pero yo referente a ese, que se está explicando, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que en el archivo en Word que se descarga desde la herramienta, dice que por lo menos el punto 1 y el punto 2 dice que hay que hacerlos a papel y lápiz. ¿De eso se pegan las fotos de lo que uno hizo a mano o todos hay que hacerlos utilizando las dos herramientas que aparecen en la guía? La idea es que ustedes lo hagan a papel y lápiz el diseño, pero ustedes lo suben con la herramienta. ¿Sí? Ustedes lo elaboran porque uno pues hace una fase de análisis y mira esto, cuando ya lo tengan definido, lo mandan, ¿sí? Lo hacen a través, ya el definido lo hacen con la herramienta, pero el que lo hacen a papel y lápiz toman las foticos y los pegan en el archivo. Y ya el definitivo lo hacen a través de alguna de las dos herramientas. ¿No sería mejor hacerlo en Word y pues poner el procedimiento y listo? Bueno, ahí nos lo plantea. Podemos dejarlo, si a usted le queda fácil también puede hacerlo en Word o puede hacer en Word y deja en la herramienta el definitivo. Esto Brian nos dice que es el 2 y el 3, ¿sí? ¿El 3 y el 4, Brian? Sí, profe, esos son los de la interfaz gráfica.
sino que pues tiene como unas directrices, pero no especifica bien qué es lo que debe hacer en mi concepto. Es el que dice interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con reglas de usabilidad y accesibilidad. Listo, esta evidencia, ¿cierto? La evidencia de interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con las reglas de usabilidad y accesibilidad, ¿sí? Sí, profe, sí. Bueno, entonces nos dice que debemos de construir un prototipo de interfaz gráfica, hacer un mapa de navegación utilizando las herramientas propias para construir ese tipo de interfaz y teniendo en cuenta los requerimientos del cliente y las necesidades del sistema. Deben utilizar cumpliendo pues como no hemos visto todavía este tema, pero pues ustedes ya pueden ir adelantando las reglas de usabilidad y accesibilidad. En él deben crear un prototipo, ¿sí? Un prototipo de lo que van a presentar y cuál es el mapa de navegación. Es la navbar, pues ¿cómo se llama eso? El mapa de navegación es como el menú, ¿no, profe? Uy, ¿se le cayó o qué? Señores, yo la verdad no creo que bueno. Ah, sí, se le cayó. Ah, Eso de DFD, ¿quién era el que estaba hablando ahorita de eso? Juan David, no, Brian. yo. Sí, Brian. ¿Vos, a usted abre eso? ¿Te abre? Es que, a ver, tiene que tener cuidado al descargarlo, porque como usted no tiene una web oficial, hay unas web ahí todas piratas que le meten hasta virus. Pero como tal, eso sí, pues sí lo puede descargar y lo puede abrir. No, por eso es que no quiero descargar eso, son páginas No, que pues no. hay. Sí, es que yo vi eso y solo se puede descargar desde Softón y esas páginas todas piratas y no, se mete mucho virus. Yo le No, no recomiendo, aguanto. la profesora dijo que igual era opcional, use solamente PCInt. Igual Ah, no, si PCInt es con también, PCI nomás mejor. PCInt también crea los diagramas, sino que usted tiene que escribir el código primero, el pseudocódigo, y hay una sección por ahí arribita en el menú que dice de generar diagrama de flujo, algo así creo que aparece. No, sí, Y para ya, es que. ya él automáticamente se lo genera, y no es sino que le tomes como un screen y ya Y lo pues, lo pego en el publica. documento. Ajá. Sí, pasa es que yo ya había terminado aparte y no es que en ese anexo decía que había que usar esa DFD y no. Sí, no, pero sí, para que está ahí, dibujar diagrama de flujo, que aquí acabo de abrir el programa. Y yo estoy ahí, pues ya saca el diagrama. Siendo así hasta mejor. Profe, no se lo escucha. Listo, no, estaba esperando que ustedes terminaran de explicar allá a Giancarlos, Brian. Muchas gracias porque le colaboré a sus compañeros. Y entonces deben tener cuidado al descargarla porque, como nos dice Brian y Giancarlos, pues encontramos muchos virus que nos afecten nuestro equipo. Entonces, esa es la idea, Brian, de que hagan esa interfaz con ese menú de navegación. Es un menú, mapa de navegación
Profe, pero entonces, o sea, es de libre, como, ¿cómo se dice? O sea, el diseño es libre, o sea, no es como algo en específico. Ah, pues se le cayó, yo creo. No, sí, volvió ahí. Ay, no. No, esta Entonces, interfaz gráfica, esta ¿cómo? interfaz gráfica va a estar como medio compleja. ¿Cuál la- No, Prototipo. eso no es tan complicado, es más de, se ponga a estudiar un poquitico HTML, es más que todo eso. Ah, esto hace HTML y CSS. Ah, pues HTML y CSS son breve. Lo que está medio complejo todavía no para dominar es JavaScript. Sí, sino que es que el JavaScript se usa mucho es para la lógica, y en esos Mm. momentos así como lo que están pidiendo no necesitan lógica prácticamente. Pues al menos para lo No, que están pidiendo de momento. no, si no asiento está breve. Porque Pero aquí lo que están, ¿cómo? ¿cómo se anexaría eso en el documento? ¿Ponemos una URL No, o usted cómo? tiene que, o sea, usted crea el proyecto y eso le crea unas carpetas. Y ya usted no es sino que en un zip, ¿cómo se llama esto? En un WinRAR, pues, sino que se me olvidó el nombre En cómo un se formato menciona. así, todo, bueno, bueno. Sí, eso, adjuntas toda la carpeta en un WinRAR y ya la envías, según dice ahí, pues, en la explicación. No, que es que yo ya tengo hecha esa, sino que quería mejor una explicación por si acaso, que no haya ser que la haya cagado, mejor es la que sigue. No, si no así. Para Medellín no está lloviendo, oye. No, aquí no, aquí está todo relajado. Ahí está cayendo uno, aguacero. No, más que la propaganda igual, un aguacero por allá. Aquí no sé si no caérsele. ¿Caer qué? ¿Caer qué? Caérsele, pues caérsele la, la conexión. Ah, A ver, Ya me están escuchando otra vez, qué pena que no, mi conexión me está sí, fallando. sí, Entonces, profe, ya. la primera tarea, pues la duda que tenía Brian, en la primera la interfaz es, o sea, todo va conectado, ¿no? Del tema que ustedes escojan, desarrollan la interfaz gráfica y el mapa de navegación, ¿sí? Sí, sí, Porque profe. este tema va enlazado con la cuarta actividad, que ya es el ejecutable. Ya ustedes van a hacer el diseño y donde van a subir, ya no va a ser un trabajo, sino el ejecutable, donde lo vamos a revisar por la web. Entonces, ustedes del tema que escogieron van a hacer la evidencia que ustedes van a proponer y van a subir esto en la web, donde van a poner los prototipos que van a utilizar, utilizando lo que construyeron, el lenguaje que van a aplicar. Aquí le proponen qué lenguajes pueden utilizar, y lo que deben entregar para este último punto es la preparación del ambiente para el desarrollo de la construcción, frontage en web o móvil, la instalación, el utilizar las buenas prácticas y el desarrollo. ¿Y qué deben enviar? Deben enviar el formato ejecutable para poder ingresar y poderles evaluar el proceso, pues la aplicación en línea o móvil funcional. ¿Listo? Esas son las dos evidencias Profe, de la, pero por ejemplo, el tema del ejecutable, ¿a qué se refiere exactamente? pues el link O donde sea, yo voy a entrar a revisar que la aplicación esté funcionando. ay, ¿cómo así, bro? Pues, o sea, hay que subirla pues a la web como tal, hay que, Ajá. hay que publicarla, o sea, no a nivel local, sino publicarla directamente. Eh, Usted me puede enviar el ejecutable y yo lo puedo ver acá, ¿sí? O me da el link y yo ingreso. La podemos publicar, que es más fácil, para con el link yo ingresar y revisar que esté cumpliendo con todos los Y parámetros que pide la funcione. evidencia, Ah, que Igual, pide la igual, evidencia. igual es cierto que cuando uno lo subía a GitHub, eso también queda publicado ahí, ¿cierto? Como Sí, web. señor. Ajá, Ah, como web, y con eso también podemos interactuar todos los compañeros. Entonces,
Entonces, o sea, el ejecutable puede ser el link de GitHub. Ah, no olvidé, se le cayó. Brian, también si quieres puedes averiguar sobre Vercel. ¿Verse? Sí, con V. Espérame, ya te envío la URL. Eso se conecta uno con correos de Gmail y son como hoy en día como una página, pues está Sí, popular. sí, ya sé cuál es. Es que Git te sirve, pero puedes publicar por repositorio. Entonces, si tú tienes más de un proyecto en el repositorio, no vas a poder ver esos proyectos, entonces te tienes que independizar. En cambio, en Vercel tú subes el link y ya te coge el index. Crea un link aparte. No, solo normal, creo que ahí te envié el mío. Ahí en el chat te envié creo que dos proyectos que tengo. Ah, no aparecen. ¿No te aparece? No. Debe ser que no está público. Están privados porque Ah, está en privado. Entonces intenta, ahí te lo envié sin login. pero no me aparece. Me aparece en mi menú. Chao, porque ya acá, yo tengo cuenta al parecer y ni me acordaba que eso existía. Listo, volví, chicos. Hola, La profe. verdad es que está aquí muy intermitente el internet, está fallando bastante. Entonces, pues esta es la otra prueba. Entonces, la propuesta es esa, que se envíe el link para nosotros poder interactuar y poder ver que todo esté funcionando. ¿Listo? Listo, profe. Chicos, ¿cómo les ha ido con la evidencia de inglés? Veo que han subido muy pocos. De inglés. ¿Pero cuál era lo inglés? ¿Ella dijo inglés? Sí, de que subió muy pocas evidencias de inglés. El video de presentación. No, había otro. Uy, yo en inglés no. Ah, es de la fase 2. Sí, uy, yo la verdad no sé, no. Pero en la fase 2 yo sé que sí había algo de inglés. Sí, en la fase 2 habían dos temas, dos, tres temas de inglés. Y en la primera fase había uno. En Procedimientos esta fase y no sé qué haya. informe de planteamiento de ecuación, video sustentación. Mm, en la de inglés había creo que un cuestionario y una videoentrevista. Yo no hice la videoentrevista, ¿verdad? Dios mío. La profesora ya no le da a que conecte. ¿Y cuál era el compañero que me estaba hablando ahorita de Vercel? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Bueno, pues esas Sí, son señora. las 4 evidencias que debemos presentar para esta guía número 3. Según el cronograma, la fecha de entrega es al 8 de martes 8 de abril. La idea es pues ver todos los temas estos días, entonces mañana continuamos a la misma hora y nos volvemos a encontrar la otra semana. La otra semana tienen con la instructora Yoldi, me parece eso. Cori, con la instructora Yoldi se van a reunir la otra semana. ¿Cómo quedaron con la instructora? Sí, sí, señora, yo creería que había dicho que el martes de pronto.
Lo volví del internet, ¿cierto? Sí, sí. No, ni molestando igual. No, ya acabó la clase también. Ah, unos pailas ya. Ah, pero bueno. Averiguar. Connect to Git. Okay, just. Entonces eso lo podemos hacer desde Git, ¿no? Desde GitHub. ¿Lo ponemos en un repositorio entonces? Pues cuando le toque hacerlo, pues sí. Aunque como dijo el compañero, Vercel sí es mejor opción, la verdad. Que yo no me acordaba que lo había usado y sí, ya me acordé. Ya aquí también tengo un proyecto subido y eso también usted lo sube y ¿Cómo se llama? le crea un link Versa. aparte, sí, Vercel. Se le hace el deploy de la aplicación a eso y ya crea un link aparte y usted lo comparte. Ya pueden meter todo el que quiera ahí. Creo que sí, sí le toca, toca aprender a usarlo. Como Volve- todo, a punta de No, cacharreo. listo, chicos. La idea es encontrarnos mañana. El internet ya está muy intermitente. Voy a hacerles el vínculo para enviarles hoy el anuncio. Y nos vemos mañana a las 7. La idea es trabajar la próxima semana, si van a trabajar el martes con la instructora, no sé si es de matemáticas o inglés, trabajar qué día les parece mejor, el miércoles o el jueves. El jueves. Listo, entonces la otra semana trabajamos el día jueves y mañana pues también volvemos a trabajar adelantamos los otros dos temas. Entonces nos vemos mañana a las 7, ya les voy a enviar el link, les deseo feliz noche, gracias por su tiempo, por su espacio, quedo atenta a las inquietudes, nos vemos mañana a la misma hora, que tengan una feliz noche, feliz descanso. Igualmente, Bueno, profe. muchas gracias. Hasta luego.